El versículo de memoria dice así: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Está en Hechos 4:31 y lo vamos a desarrollar en el curso de la lección. El primer punto que vamos a estudiar es la venida del Espíritu Santo. La gran comisión evangélica. En la Biblia encontramos 4 versiones de la gran comisión. La primera es dada la noche siguiente a la resurrección y está en Lucas 24, 46 al 49. Jesús, en su primera aparición en el aposento alto, les dice a los discípulos: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Aquí la comisión no fue ir, sino quedarse en la ciudad hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. La segunda y la tercera oportunidades en que se repitió la gran comisión fue durante su reunión en Galilea, algunos días después. Y están la segunda en Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y la tercera, más completa, en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Donde se enfatiza en ambas la necesidad de evangelizar a todo el mundo, la enseñanza y el bautismo de los conversos. Y la cuarta y última vez que se registra la Gran Comisión es justo antes de la ascensión de Cristo, 40 días después de la resurrección, en el Monte de los Olivos. Eso está en Hechos 1, 4 al 8, y dice así: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nuevamente el énfasis está puesto en esperar, no en ir.
Entonces, haciendo un cuadro completo de la Gran Comisión, vemos que incluye los mandatos de quedarse, ir, esperar, predicar el Evangelio y el perdón de pecados, hacer discípulos y ser mis testigos. Pero volviendo a Hechos 1, nos damos cuenta de que aunque Jesús dedicó 40 días a explicar a los discípulos estas cosas y que para que pudieran predicar eficientemente necesitaban el Espíritu Santo, sorprendentemente la respuesta de los discípulos demuestra que no entendieron para nada lo que les dijo antes. En vez de preguntar por el Espíritu Santo o por la testificación, le preguntaron si en ese momento su reino sería restaurado. Jesús ya les había declarado sin rodeos que no era su propósito establecer un reino temporal, pero se le hacía difícil desviar sus pensamientos hacia ideas nuevas. La respuesta de Jesús fue que no era necesario estar preocupado por la segunda venida, sino que el énfasis debía estar en esperar la concesión del Espíritu Santo a fin de tener poder para testificar. ¿Por qué la venida del Espíritu Santo debe preceder al regreso del Señor a este mundo? Porque el Espíritu Santo es el único poder que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, esa es una gran tarea pendiente que debía hacerse después de la obra redentora de Cristo culminada en la cruz. Pero, sorprendentemente, el Espíritu Santo no es enviado al mundo, sino a su iglesia, porque cuando obra a través de la iglesia, el mundo es llevado a Jesús. Es tan seria nuestra necesidad del bautismo del Espíritu que esta es la única promesa que se menciona en los 4 evangelios y 2 veces en el libro de Hechos. Afortunadamente los discípulos, aún sin entender demasiado, se quedaron en Jerusalén. No sabían con exactitud cuánto tiempo debían esperar, pero estaban dispuestos a esperar todo el tiempo necesario hasta que el Espíritu Santo viniera. Veamos ahora la promesa de Jesús. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para considerar lo que Jesús llama su promesa con respecto al Espíritu, que se encuentra en Juan 14, 16 y 17. En la noche de la cena de la Pascua, horas antes de su crucifixión, Cristo prometió a los discípulos lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa está en tiempo futuro. Podríamos preguntarnos, ¿en qué momento Jesús rogó al Padre que concediera el Espíritu Santo a los discípulos? Debió ser en la mañana del día de la resurrección, cuando ascendió a los cielos y se reunió brevemente con su Padre, porque esa misma noche del domingo de resurrección, cuando se apareció a los discípulos apiñados en el aposento alto, les aseguró: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas 24, 49.
y sopló sobre ellos el Espíritu como un adelanto del Pentecostés. Juan 20, 19 al 22. Jesús también declaró que enviaría otro consolador o paracletos, uno al lado. Eso es lo que significa paracletos. O sea, el Espíritu Santo es alguien paralelo a Jesús, es alguien similar a Jesús, es alguien como Jesús, pero ese alguien estará con nosotros para siempre. Por eso Elena G. de White declara que la dispensación que vivimos ahora es la del Espíritu Santo. Mientras Jesús sirve como el segundo Adán, representando a la humanidad en el cielo, el Espíritu Santo, el Paracleto, sirve en la tierra como Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora es interesante notar que Jesús no dijo meramente que el Espíritu estaría con nosotros, así como Jesús estaba con sus discípulos, sino que el Espíritu estaría en nosotros. Todas las madres conocen la diferencia entre que su hijo esté con ellas y que su hijo esté en ellas. Jesús intenta que nuestra recepción del Espíritu sea tan poderosa, tan concreta, tan impactante, que sea como tener otra vida en uno. Así como tener un hijo cambia a una mujer para siempre, la recepción del Espíritu nos cambia para siempre porque Él vive en nosotros. Por esto y muchas cosas más, la partida de Jesús era un beneficio para los discípulos porque significaba que el día de la llegada del Consolador vendría. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto está en Juan 14, 18 y 20. O sea que Jesús esperaba permanecer más cerca de sus discípulos después de su partida que cuando estuvo físicamente con ellos. Pero el Espíritu no estaba ya presente en la tierra. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se menciona 88 veces en el Antiguo Testamento y su obra fue más evidente en los dirigentes escogidos por Dios, como Gedeón, David y Elías, y en especial en los profetas, como Isaías, Ezequiel. O sea, el Espíritu se había revelado a menudo en los tiempos del Antiguo Testamento en forma señalada, pero nunca en su plenitud, rara vez en forma colectiva en un grupo de gente. Solamente Isaías predijo que el Mesías venidero tendría la plenitud del Espíritu de Dios, y Joel predijo el derramamiento masivo del Espíritu Santo. ¿Por qué sucedió así en las épocas del Antiguo Testamento? Juan nos contesta: porque aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. ¿Cuándo fue glorificado Jesús?
cuando fue entronizado en el cielo en medio de la adoración de los ángeles y así inauguró su función sacerdotal en Pentecostés, como lo anunció Pedro por inspiración en Hechos 3:13. Pablo aumenta nuestra comprensión de este hecho cuando dice que Jesús llevó consigo cautivos al cielo y dio dones a los hombres, en Efesios 4:8. Los cautivos que llevó Cristo al cielo fueron los primeros frutos de su resurrección. Todos los que resucitaron con él en esa ocasión, y el botín fueron los dones del Espíritu derramados sobre la Iglesia para el avance del reino de Cristo. Por ello, bajo ninguna circunstancia, el Pentecostés podía preceder al Calvario. Era necesario primero la convicción de pecado y el arrepentimiento. Pero ¿cómo logra Dios eso? ¿La convicción de pecado nos lleva automáticamente al arrepentimiento? La respuesta es un patético no. Con frecuencia miraremos al pecado de frente y sin embargo continuamos con él. El arrepentimiento solo viene cuando tenemos una demostración del amor de Dios por nosotros. Su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Se necesitó el sufrimiento del Hijo de Dios, la demostración impactante y abundante en la cruz del amor de Dios por nosotros para que nos arrepintamos. Después de la cruz, el Espíritu finalmente pudo mostrarnos el amor de Dios de una manera que antes nos era desconocida. Por eso el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la humanidad en Pentecostés y sigue siendo así hasta ahora porque esta es la era del Espíritu. ¿Qué fue lo que ocasionó o trajo el Pentecostés? ¿Qué hicieron los discípulos en esos 10 días de espera? Primero, se reunieron para esperar la promesa. Segundo, humillaron su corazón con verdadero arrepentimiento. Tercero, confesaron su incredulidad. Cuarto, recordaron las palabras de Jesús con respecto a su sacrificio. Quinto, se repetían unos a otros las verdades que recordaban. Sexto, meditaron en la vida de santidad de Cristo. Séptimo, resolvieron compartir a Jesús con el mundo. Octavo, oraron con intenso fervor para poder hacer esto. Noveno, dejaron de lado las diferencias y se unieron en comunión. Décimo, alabaron a Jesús con cánticos por los pecados perdonados. Onceavo, contemplaron con asombro el amor de Dios. Doceavo, se aferraron al don impartido. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si están relacionados con Cristo y si los dones del Espíritu Santo son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones.
Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Palabras de vida del Gran Maestro 263. Como tercer punto vamos a ver la acción del Espíritu Santo a través del tiempo. El libro de los Hechos es el registro de la actividad maravillosa del Espíritu en la iglesia primitiva. Difícilmente encontremos una iglesia hoy como la descrita en Hechos. La iglesia primitiva comenzó a perder su primer amor antes del fin del siglo I, cuando los apóstoles dejaron de existir. Así, hacia el siglo II, la iglesia comenzó a empeñar la palabra de Dios, lo cual es una afrenta directa al Espíritu Santo, ya que Él es su autor. Los obispos comenzaron su camino ascendente en la escala clerical de la iglesia. La persona del Espíritu se convirtió en una especie de influencia o poder desprovisto de personalidad o relevancia para la vida diaria de la gente. Para el siglo IV, la iglesia había apostatado completamente. Entonces la iglesia verdadera entró en el desierto durante más de 1200 años. La Edad Media fue una época de tinieblas durante la cual el Espíritu Santo se movía a pesar de esto donde el corazón de los hombres se lo permitía. La Reforma Protestante, el movimiento pietista en Alemania, el movimiento metodista en Inglaterra y el Gran Despertar en los Estados Unidos vinieron como ejemplos de la obra del Espíritu con algunos en el mundo. Pero la recuperación plena del Espíritu de la era apostólica esperaría hasta el siglo XIX. El segundo gran despertar comenzó en 1794 con la iniciativa de Isaac Backus, un importante pastor bautista que envió una invitación a todos los pastores de las otras denominaciones para orar. Apartaron el día lunes para orar y pronto hubo un reavivamiento en Nueva Inglaterra. El llamado reavivamiento de Kentucky en 1800 tuvo alcance nacional, afectó a las iglesias congregacionalistas, metodistas, bautistas y presbiterianas de Estados Unidos. Fue un reavivamiento que duró décadas y las iglesias experimentaron un crecimiento fenomenal. Este despertar continuó durante medio siglo completo, una sucesión de reavivamientos casi ininterrumpidos, una era de evangelización sin precedentes. El movimiento millerita constituyó el punto culminante del segundo gran despertar, pero fue un fenómeno de orden mundial y se arraigó en el estudio de las profecías bíblicas. Entre 1840 y 1844 parecía que todos se habían contagiado de la fiebre millerita y tantos esperaban que Cristo viniera en 1844 que Elena G. de White recuerda que fue el año más feliz de su vida. Fue una manifestación gloriosa del poder divino. Cerca de 100.000 personas solo en Nueva Inglaterra se prepararon para encontrarse con Jesús. Sin embargo, pocos sobrevivieron al gran chasco del 22 de octubre de 1844. Muchos perdieron la fe, otros asumieron prácticas fanáticas. Las pocas docenas que sobrevivieron decidieron permanecer fieles y creyeron
que su error estuvo en el acontecimiento y no en la fecha profética, de manera que estudiaron y oraron hasta recibir más luz. Para fines de la década, el ministerio de Cristo en el santuario, el día de reposo sabático, la no inmortalidad del alma y el espíritu de profecía se convirtieron en los pilares teológicos del remanente. Pero para 1856 los adventistas estaban volviéndose apáticos, mundanos, laodicenses, al igual que el mundo cristiano que los rodeaba. La revolución industrial y las vastas oportunidades ofrecidas en una tierra virgen a medida que la gente se trasladaba al oeste en Estados Unidos eran tan abundantes que muchos se volvieron ricos con relativa facilidad. La invención del ferrocarril, el telégrafo y el descubrimiento del oro en California, todo contaba o contribuía a una prosperidad sin precedentes. Los hombres se olvidaron de Dios en la búsqueda de oro. Fue entonces en 1856, el día 9 de octubre, cuando apareció el mensaje a la Odisea, dirigido a los adventistas de ese tiempo en la Review and Herald, escrito por Jaime White. Y posteriormente aparecieron muchos otros mensajes similares escritos por miembros laicos. Pero aunque al principio hubo una reacción, el reavivamiento no duró mucho. El testimonio del testigo fiel y verdadero no había sido considerado. En 1857 hubo otro gran despertar en las iglesias protestantes desde Maine a California, centrado en reuniones de oración en toda Nueva Inglaterra, que llevó a la conversión de más de 1 millón de personas en los Estados Unidos y a muchos otros países. Dios estaba despertando al mundo con el objeto de que recibiera el mensaje del tercer ángel. ¿Cuánto más dormiremos en la luz mientras el mundo duerme en la oscuridad? El último reavivamiento mundial fue el reavivamiento galés, con énfasis en la santificación. Se propagó por todos los países de habla inglesa. Mientras tanto, la Iglesia Adventista sufría en el Congreso de Minneapolis la pérdida de la preciosa oportunidad de comprender verdaderamente la justificación por la fe y que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo mucho más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel, escribió Elena G. de White en el libro Evangelismo, página 505, en el año 1901. Pero el Espíritu está todavía obrando en la Iglesia Adventista. Nunca nos ha abandonado. Hay obra a través de cientos de creyentes fieles y continuará haciéndolo, pero quiere hacer más. Cristo espera con paciencia que su iglesia le permita entrar, que responda a su llamada a la odisea de comprar la fe refinada por el amor, la justicia perfecta de Cristo y el discernimiento del Espíritu Santo, a fin de que el fuerte clamor de la lluvia tardía pueda culminar la obra de Dios con poder y gran gloria. Cuando Cristo
entre en las partes más ocultas del corazón de su pueblo, el mundo se convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y Cristo vendrá para llevarnos a casa. Finalmente, un punto muy importante, la importancia de conocer al Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. Una de las evidencias más claras es la declaración de Pedro en Hechos 5, donde la pregunta a Ananías por qué había mentido al Espíritu Santo en relación con la venta de su terreno, y luego declaró: no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3 y 4. También se declara que somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. No es un mero espíritu con minúscula, ni una fuerza o esencia, es Dios mismo. Cuando Nicodemo pregunta ¿cómo puede llevarse a cabo el nuevo nacimiento?, Jesús le responde que es por virtud del Espíritu Santo y agrega: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 23 al 26. Hebreos 9, 14 es la única referencia bíblica al Espíritu eterno. El Paracleto, lingüísticamente paralelo a Cristo, o sea, igual al Hijo, y si el Hijo es igual o uno con el Padre, por tanto el Espíritu Santo es igual y uno con el Padre. 3 atributos divinos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Es omnisciente. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 10. Y el Espíritu es omnipotente. Él distribuye dones a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, 11. La famosa fórmula bautismal incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La bendición apostólica de 2 de Corintios 13, 14 también incluye a los 3 personajes divinos, y el saludo de Pedro, de 1 de Pedro 1, 1 y 2, incluye al Dios Trino. El Espíritu Santo es una persona, atributos bíblicos de persona. Él desea, Él tiene voluntad, Él hace lo que quiere. Le prohíbe a Pablo y a sus compañeros predicar en Asia y en Bitinia. Reparte sus dones como quiere. Tiene una mente. El versículo de Romanos 8:27 dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, que en el original es mente, del Espíritu. Y Él usa esa mente para interceder en nuestro favor con gemidos indecibles. Él da instrucciones, como registra 1 de Timoteo 4:1. Él enseña, Nehemías 9:20, Lucas 12:12. Él dice a las iglesias, en Apocalipsis 2, el mensaje a las iglesias. El espíritu y la esposa dicen: ven. Él puede sentir. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Y Isaías 63:10 dice: los israelitas fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Él tiene influencia. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu
Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, una obra que solo Él puede hacer. Él es el especialista. Juan 16:8. Él puede amar, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Romanos 15:30. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Y finalmente la relación del Espíritu Santo con la deidad. Esto es muy interesante. En la Biblia encontramos que el Espíritu Santo asume voluntariamente un rol subordinado al resto de la Trinidad. Aunque posee voluntad y la ejercita, encontramos que Jesús dice que Él rogará al Padre para que envíe al Consolador. O sea, la venida del Espíritu depende del pedido del Hijo y de la provisión del Padre. De ninguna manera esto debiera interpretarse como que el Espíritu es un Dios inferior, sino es el rol o función del Espíritu en la deidad y no su estatus o rango. Juan 16:13 al 15 dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, porque no hablará de sí, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como el Hijo revela el amor del Padre, y así como el Hijo decide no tomar la iniciativa por su cuenta, sino que cede esa prerrogativa al Padre, así hace el Espíritu en relación con el Hijo. De hecho, en esta relación funcional pareciera que el Padre fuese la fuente, el Hijo el mediador y el Espíritu el que aplica o ejecutor de lo que Dios proyecta hacer. O sea, se trata de una unión plural en la deidad que es interactiva y mutuamente sumisa. Incluso la Shema, que los judíos han usado por generaciones para expresar su monoteísmo, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Aquí se usa la palabra echad para uno. Esta palabra significa uno entre otros, colocando el énfasis en uno en particular. Moisés podría haber usado la palabra yachid para indicar uno, ya que esta palabra en hebreo significa uno solo, único. Pero la palabra que usó fue echad, que significa la unidad de varias personas y se usa también para describir la unión sumisa entre la primera pareja. Serán una sola carne, no uno, sino una unidad de dos. La deidad es entonces una sociedad divina, no un grupo de dioses, sino una unión de tres personas divinas que practican el amor y la expresan en perfecta humildad. Conclusión. ¿Por qué es importante comprender la naturaleza del espíritu? Para no tratarlo como una cosa, como un objeto y provocar así nuestra propia destrucción. Para nosotros el punto de contacto con Dios es a través del Espíritu Santo. Solamente mediante su ministerio en la tierra podemos acceder al ministerio intercesor de Cristo en el cielo. Si lo tratamos como a una cosa, una mera
emanación o influencia, nos resulta fácil ignorarlo, hacer oídos sordos a su voz. Por otro lado, es importante considerar su completa humildad, un distintivo de su persona. En la Biblia se dice mucho más del Padre y del Hijo que del Espíritu, pero fue el Espíritu el que inspiró la Biblia. Con su característica humildad divina, dice muy poco de sí mismo. El amor se revela en la persona del Espíritu Santo, en que se centra en el Padre y en su relación con el Hijo y glorifica al Padre y al Hijo. Adopta voluntariamente una actitud inferior de servicio a causa de su amor por el Hijo y su deseo de verlo glorificado, a pesar del hecho de que Él es la persona de la deidad cuyo tiempo de actividad y preeminencia es justamente ahora, la era del Espíritu. De hecho, la humildad absoluta parece ser la característica más distintiva del Dios Trino que debiéramos reflejar también nosotros. Jesús mismo dijo: sed pues como yo, humildes de corazón. Cuando Apocalipsis dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, no dice el espíritu y la iglesia o el espíritu y el remanente, sino dice el espíritu y la esposa, porque esta declaración está dentro del contexto de una boda. La atención debe colocarse en el novio celestial. La esposa es la iglesia y el padrino celestial es el espíritu. El padrino y la novia son quienes más aman al novio y exclaman al unísono: ven, Señor Jesús. Así remarcó por la eternidad futura la clarinada del Espíritu en favor del Hijo por el bien de los suyos.